hoy nuestro segundo invitado, el fundador del movimiento Reto, Eduardo Sánchez. ¿Quién es él? Licenciado en Administración de Empresas, dirigente empresarial, pionero en la generación de energía fotovoltaica, fundador del movimiento político nacional Total, Reto. Entre otros cargos y experiencias, está aquí en los estudios principales, en el corazón de Guayaquil. Bienvenido, Eduardo, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eduardo, muy buenas noches, qué gusto tenerte y conocerte también en persona, porque ¿sabes? Estábamos como que estabas enfermito, sé que tuviste un accidente, ¿no? Sí, recién me quitaron el inmovilizador del brazo. ¿Qué te pasó? Estábamos. Una caída en las escaleras no muy agradable. Dios. ¿En las escaleras? ¿En serio? En las escaleras, que resultó con 3 tornillos en el hombro. Dios mío, metida de pata, Edu. O de hombro. De hombre en todo caso. Me alegra en todo caso que estés mejor. Es parte de la política, no todos siempre se andan codeando y hombreando, ¿no? Y hablando de eso, de cara a las presidenciables, ¿cómo anda Reto? ¿Qué van a hacer? Bueno, Reto tiene, como nació la oportunidad de conversar con todos los sectores, nacimos desde la necesidad de acabar con la pugna política, con la persecución, con el odio, con la dispersión, y eso nos ha permitido tener conversaciones con bastantes fuerzas políticas en el país y algunos precandidatos, lo cual nos da la oportunidad de este fin de semana, gracias al anuncio de esta muerte cruzada, tener una asamblea nacional, una reunión virtual con todos nuestros compañeros dirigentes del país y decidir cuál va a ser el camino que toma nuestro nuevo reto en este año 2023. Ya, nombres. Bueno, hemos conversado, no es de conocimiento público, con Carlos Rabascal, con Javier Herbas y por supuesto con Otto Sonnenhösner. Nos han tirado líneas, pero no hemos tenido conversaciones, tanto gente de Pachacutic como de la Revolución Ciudadana. Honestamente, con los que más hemos conversado son con los 3 primeros, con los que más tenemos empatía también son los 3 primeros precandidatos presidenciales. ¿Y las encuestas qué dicen? Y con los que nos identificamos son con aquellos que ven que hoy tiene que haber una propuesta de centro, donde las ideologías tienen que quedar a segundo plano y solucionar las cosas pragmáticamente. ¿Y las encuestas a quién favorecen? Por supuesto, siempre va a estar el ex vicepresidente Otto Sonnenhösner protagonista en las encuestas, como también Javier Herbas. Ese mismo nombre lo dio el señor de Avanza, Ortiz. Entonces, se ratifica que tanto Reto como Avanza están respaldando la candidatura del ex vicepresidente. Las conversaciones en las que nos invitaron a Reto, no solamente está Reto y Avanza, también está Suma, el presidente y dirigente nacional de Suma, Guillermo Celi, también ha sido parte de estas conversaciones. Esta sería por primera vez una coalición creerían que efectiva, porque siempre se ha querido hacer eso, pero siempre se dispersa la derecha, se dispersa la izquierda. Esta vez se puede aunar básicamente para un periodo un poco expreso, o sea, porque finalmente se va a gobernar menos de 2 años. Por supuesto, yo creo que es necesario, y es lo que pide el país, que no haya dispersión, que los egos queden en segundo plano para poder llegar a un consenso y que la mayoría de los ecuatorianos esté representado por una coalición que saque adelante al país. A mí me llama mucho la atención aquello que dijiste, Eduardo, sobre la necesidad de que el país mire al centro. También mencionaste a Rabascal, que no necesariamente es centro, de hecho es el candidato más opcionado para UNES, de lo que se entiende hasta ahora, y nuestras fuentes de dentro, aunque no lo han oficializado, pues ya lo hacen como el virtual candidato o el precandidato, no oficial. Entonces, hacia esta política de centro, ¿qué exactamente entraría como acción? ¿Cuál es la agenda que se supone que van a poner sobre la mesa? Entiendo que están corriendo a propósito de las elecciones no esperadas. Bueno, ya lo veíamos venir, pero ¿hacia dónde van? ¿Cómo se supone que piensan cambiar el país, para ser más precisa? Empezando porque la práctica que nos está dejando la clase política tradicional, que son todos aquellos que hoy están representados en la Asamblea Nacional y también en el Gobierno Nacional, nos han dicho que siempre hay un cacique, hay un dueño de la idea, hay un dueño de cómo tienes que vestirte, cómo tienes que verte, cómo te duele la barriga, claro, absolutamente todo. Nosotros creemos en la ciudadanía. La ciudadanía nos tiene que decir, y Reto viene un año, tenemos un año de existencia, el 4 de febrero, un día antes de las elecciones anteriores, cumplimos un año, ha venido haciendo diálogos ciudadanos, porque creemos que es la ciudadanía la que sabe lo que necesita. Cada uno sabe lo que necesita, su calle, su barrio, su cantón, su parroquia, su provincia, y son ellos los que tienen que decirnos realmente lo que necesitan.
Obviamente sabemos en líneas generales que hoy el tema principal es la inseguridad. Lamentablemente no vemos a un Estado respaldándonos en esa lucha. Pero así hay otros problemas como en salud, educación y obras de infraestructura. Eduardo, hay, si no me equivoco, son 16 movimientos nacionales que pueden presentar candidatos a la presidencia de la República y más de 60 en el caso de provinciales para asambleístas. En este sentido, de esos 16 registrados, ¿cuántos se agruparían y que estén validados? Un poco para ver cómo será esta papeleta, si será muy extensa o si ustedes agrupan a 10. Por ejemplo, sé que 10 más 6 serían 7 candidatos. Un poco quiero visualizar la posible papeleta que vamos a tener para el mes de agosto, que vamos a ir a las urnas. Bueno, es una pregunta difícil. Yo entiendo hoy y aprendiendo, porque soy nuevo en la política también, los egos están jugando un papel fundamental y es lamentable para el país. Yo creo que la decisión del presidente de la República pasa mucho por ahí y estaba escuchando antes de entrar a esta entrevista al doctor Ortiz con sus análisis muy atinados con respecto a lo que ocurre, pero honestamente yo estoy muy preocupado con la decisión de la muerte cruzada. Si bien es una salida constitucional, no creo que era la salida óptima. Vamos a gastar mínimo 70 millones de dólares en una elección, solo hablando de primera vuelta. Si es que hay segunda vuelta, habrá que invertir un poco más y no tenemos dinero para invertir en policía. Las mujeres están dando a luz en los parqueaderos de los hospitales públicos. No hay obras de infraestructura para los problemas que nos vienen cayendo desde que llegó el invierno aquí en el Ecuador. O sea, me parece un poco preocupante, pero aún más que ya corre el rumor de que el presidente de la República ha dicho que va a correr a una reelección. Que no te preocupes. No me preocupa. ¿No lo quieres sumar ahí en tu movimiento? Si no fuera tan trágico el momento que está viviendo el Ecuador, esto fuera una comedia. Sí, claro. Pero a lo que voy es lo siguiente. Él nos está vendiendo la idea con una muerte cruzada que la Asamblea Nacional lo ha bloqueado por 2 años. Y por eso su, digamos, incapacidad de funcionar adecuadamente es la que ha premiado y aceptó sus errores. Pero si él nos está diciendo que la solución es la muerte cruzada y en se va a reelegir a punta de decreto él va a lograr solucionar los problemas que no ha hecho en 2 años, ¿por qué va a renunciar a la presidencia para ser reelegido? Pues porque va a tener que renunciar, igual que todos los candidatos se tienen que inscribir a finales de mayo. Para ir a hacer campaña. Quiere decir que hace muerte cruzada para gobernar por decreto y a finales de mayo ya no es presidente de la República porque es candidato. O sea, ¿tú crees que va a ser un presidente candidato? Otra burla más. ¿Crees que va a ser un presidente candidato? No, pero es descabellada la idea. Totalmente. Es otra burla más. Tú has mencionado algo importante. Finalmente, que la asamblea es vital. Esto quiere decir que no solamente el candidato a la presidencia y vicepresidencia que este movimiento, con los otros 5 que quieras aglutinar, van a ser para la presidencia de la República, sino también van a ser candidatos en conjuntos para la asamblea. ¿Y cómo se puede lograr eso? Digo, sobre todo en provincias, porque en provincias hay muchos movimientos particulares que cómo saben si se adscriben o no a Avanza, a Suma, a Reto o Reto. No sé si me explico, porque si hablamos de ego solamente para la papeleta presidencial, para ese asambleísta la cosa es mucho más complicada. Por supuesto, tenemos ahí, serían, si sigue siendo el mismo reglamento de la última elección, 137 asambleístas. Hay que decidir por provincia qué asambleísta y sobre todo el problema siempre es quién va a encabezar la lista en cada provincia y después tenemos una lista de asambleístas nacionales. Hay una guerra de egos, tenemos que deponer posiciones si queremos sacar el país adelante y esperamos que tanto, si existe y se termina de firmar una gran alianza y coalición, exista una iniciativa de incluso de poner posiciones. Esta coalición tanto para presidente como para asambleísta estamos hablando. Creo yo que si existe una coalición, lo ideal sería que exista una sola lista para la asamblea. Y en este rato la única coalición que se ve en el horizonte es la de Reto, Suma, Avanza. Que aún no es una coalición, aún estamos en conversaciones. Yo soy el presidente nacional del movimiento, pero tengo que democráticamente socializar con mi asamblea para que en Asamblea Nacional tomemos la decisión por cuál camino seguir. Pero dijo Diana Tamain que ya estamos con el tiempito, que sí, hasta necesitan tener el candidato ya socializado, ¿cómo se llama? El proceso de democracia interna para este mismo fin de mes. Que estamos pidiendo un poco de extensión, creemos que... Pero nos parece que no dan los tiempos. Pedir democracia interna para que entre el 25 y el 31 de mayo, o sea,
pronto, en 15 días, tengamos el listado completo y hayamos corrido primarias, creo que es un poco exagerado. Pero los correístas ya están adelantados, pues. Al menos deberían de darnos unos 15 días más. Yo dudo mucho que los correístas estén adelantados, no tienen definido los candidatos. Rabascal sé que por ahí sonó. Hasta donde yo sé, hay 15 precandidatos a la presidencia. Ustedes se van a reunir este domingo y los correístas ya se empezaron a reunir el mismo día de la muerte cruzada. Sí, estaban todos celebrando y felices. Pues. Ellos ¿cómo van a decir la medida constitucional del presidente de la República de la muerte cruzada que fue puesta por nuestro presidente es inconstitucional? ¿No? Era como que un discurso que no podía sostenerse. Importante la agenda país, porque has mencionado seguridad, pero hay muchísimas aristas. ¿Cuál es el análisis que han hecho como reto a nivel de prioridades? Prioridades, equipar a nuestra policía. Nosotros somos un movimiento nuevo, somos de los nuevos y no creemos que hay que tener patrulleros viejos en el país, pintados y arreglados, que igual no funcionen. Necesitamos, por ejemplo, cuando dijo Allen sobre la Asamblea Nacional, hay una ley de inteligencia que no se ha discutido hace 3 años en la Asamblea Nacional, pero sí tenemos el día del cachito, el día de la canción no sé cuánto, vemos a los asambleístas que son especialistas en hacer el día del no sé qué. Hay que pedirles que hagan el día de la defensa, porque se lo merecen. Muchas gracias. Pero sí necesitamos asambleístas que lleguen a legislar, y legislar de acuerdo a las necesidades del día de hoy. La ley de inteligencia, necesitamos un gobierno nacional que llegue a invertir, que saque la chequera y le dé lo necesario a todos los estamentos de inteligencia que hoy, si bien están incautando droga, siempre llevan preso solamente al chofer, al bodeguero, pero ¿y las cabezas dónde quedan? Pero Eduardo, vas a tener tiempo para hacer una lista y filtrarla, hacer una suerte de criba. Y digo esto porque finalmente en junio ya necesitan inscribir la candidatura. Entonces, ¿en qué rato vas a determinar, oye, estos candidatos son idóneos? No sé si me explico, porque lo que hemos tenido son asambleístas que te dicen si roben bien, que son un desastre. Asambleístas diezmeros, asambleístas sentenciados, asambleístas violadores que han estado prófugos. Entonces, dime tú si finalmente van a garantizar que van a hacer una selección correcta para poner los mejores candidatos, las mejores mujeres, los mejores hombres al frente del primer poder del Estado. Bueno, como empresario te puedo decir que para nosotros las crisis son los mejores momentos para tener éxito. Y hoy sí estamos viviendo una crisis y estamos apurados. Pero Reto en las últimas elecciones se convirtió en la 4ª fuerza política del país, por encima de muchos partidos tradicionales, la primera fuerza emergente porque solo tenemos 1 año de existencia y tenemos muchos candidatos. Si bien ganamos 22 alcaldías entre alcaldes de Reto y aliados, en 16 cantones quedamos en segundo lugar y en 14 cantones quedamos en tercer lugar. Tenemos bastante gente, bastantes compañeras y compañeros que hoy están dispuestos a asumir el reto e ir a la asamblea. Gente proba, gente honesta, gente capaz, joven, como siempre digo, joven de corazón también, pero que tienen mucho deseo de hacer las cosas distintas. Ustedes sacaron a Andrés Kushmer, pues, ¿no?, de candidato ahora. Así es, Andrés fue nuestro candidato a la prefectura, es compañero fundador. Se bajó del PCC y se fue con ustedes. Porque... Pero digamos que no salió muy bien en los resultados, ¿no? Ah, no, al contrario, fue un éxito. Nosotros sacamos más de 500.000 votos aquí en la provincia del Guayas. Andrés solamente quedó en tercer lugar para la prefectura del Guayas con poco más de 200.000 votos. Nos fue muy bien aquí. Para hacer un movimiento que tiene 1 año y convertirnos en la 4ª fuerza política del país, 1,5 millones de ecuatorianos votó por la propuesta de Reto. Hoy, por eso nos están llamando, creo yo, porque ese 1,5 millones ayuda a cualquiera en una segunda vuelta. Por supuesto. Y aquí es importante también entrar en la reflexión, Eduardo, de la necesidad de la renovación política, porque cuando escuchas a un dueño de ex bancada y ex asambleísta como Esteban Torres decir, Nebot es el más opcionado para una presidencia, sin desmerecer, por supuesto, la experiencia y la figura que representa Jaime Nebot en la política, no es lo que se busca. O sea, nosotros no queremos a un presidente que se vive enfermando cada semana y sobre todo cuando hay crisis que conmocionan al país. Creo que la juventud y la entereza de querer servir con una nueva cara, con un nuevo rostro, con un yo voy a ser el outsider de esto, ¿no? Un poco. No solamente hay que tener juventud y deseo, tenemos que ser y estar rodeados de gente honesta. La invitación que hacemos nosotros a los ecuatorianos es de que se sumen al reto y que vayan con el deseo de servir, no de servirse de la política, porque si nosotros no ocupamos, los honestos, los que tenemos capacidad de brindar nuestro conocimiento y ponerlo al servicio del país, van a seguir ocupando los espacios los piratas y los ineficientes, porque hay que decirlo, hay gente corrupta
corrupta, pero hay gente que no es corrupta, pero simplemente no tiene las capacidades para estar ocupando un cargo público. Y si eso está ocurriendo en el país y nosotros no hacemos nada al respecto, seguirá pasando lo mismo. Tenemos que ingresar a la política, tenemos que poner nuestras ideas innovadoras, nuestros esfuerzos y, por supuesto, darle una oxigenación y que haya un relevo generacional. Y aquí sí yo voy a meter un poco la mano con respecto a esta narrativa que alzan aquellos empresarios que vienen. Nosotros estamos saliendo de un empresario que aupó la presidencia y que todos pensaban que iba a hacer, no todos, los que creyeron en él, que iba a hacer las cosas diferentes como es Guillermo Lasso. Y un empresario no siempre tiene una mirada país, Eduardo. Y esa es la otra parte importante, porque manejar un país no es igual a manejar una empresa. Un país necesita inversión social, aunque les duela en el bolsillo. Un país necesita priorizar las necesidades de la gente, aunque no esté en la agenda de ciertos políticos que miran la política de manera muy financiera. Y de eso es importante que hables también ahora que te estás presentando con tu movimiento. Sin duda estamos totalmente de acuerdo. Una de mis críticas, honestamente, con respecto al gabinete del actual presidente de la República, es que parece que fuera un círculo social, un club de amigos. Lo vimos el día que anunció la muerte cruzada. No hay calle en ese gabinete, no hay un representante de los afros ecuatorianos, no hay un representante de los indígenas, de las mujeres feministas, claro, de alguien del movimiento LGBTI+. No hay una representación real que nos demuestre que eso es el Ecuador, porque el Ecuador es tan diverso. Y lo que siempre decimos también dentro del movimiento es que la base de la igualdad del ser humano es justamente que todos somos diferentes. Y los de retos sí tienen esa calle, esa representatividad. Estamos en todas las provincias del país. Nuestra capacidad de diálogo nos permitió hacer alianzas en algunos cantones del país con Pachacutic, en algunos cantones del país con una coalición de movimientos como lo que estamos buscando ahorita. En otras fuimos solos. Demostramos desde que nacimos que estamos con la capacidad de juntarnos, mientras que las cosas se hagan bien y con honestidad, nos vamos a juntar, vamos a apoyar, pero donde las cosas estén haciendo falta, vamos a impugnar y vamos a llegar con todo, pero tiene que llegar. Y como hacemos nuestros diálogos ciudadanos y las propuestas vienen desde la calle y no desde lo que nos imaginamos en nuestras oficinas, en nuestros espacios particulares, vamos a poder rendirle cuentas adecuadamente a la ciudadanía. Suena difícil si siendo candidatos de partidos como el PSC se han dado unos camisetazos olímpicos que quebraron ese bloque, el bloque social cristiano. En estas coaliciones, esos camisetazos pueden ser más recurrentes, ¿no? Lo importante, y como presidente del Movimiento Reto, es que les puedo asegurar que la bancada que tengamos nosotros, los cuadros que pongamos en Reto, es gente que está entrando con convicción, que quiere, que se está incluso en algunos casos incomodando y dejando la comodidad de su hogar, de sus trabajos, porque quiere participar en política para ocupar los espacios y que no entre más la corrupción. Importantísimo. Una pregunta que me llegó desde el público y que es muy importante es, ¿buscan gente nueva con total independencia? ¿Sus asambleístas también serán independientes, Eduardo? No les van a decir, si no votan como queremos, los votamos de la banca. Bueno, no. hay algunos temas, obviamente, que dejamos en libertad de conciencia. De eso se trata el reto, de entender que todos somos diferentes y eso nos hace iguales. Sin duda, la persona que preguntó, va a haber muchísima independencia para que la gente pueda decidir, pero si ya decides ser parte de un colectivo, así sea un movimiento político, un club deportivo o algo, siempre hay una convergencia, siempre hay una idea general que va a primar y por supuesto esperamos que la lealtad y el compañerismo sea la principal carta de presentación cuando ya lleguemos a ocupar cargos de función pública. Muchísimas gracias, Eduardo Sánchez, gracias por acompañornos. Mucha suerte en este desafío. A ver los memes. Faltan minutos para que se acabe el programa, por favor. Y mucha suerte en este Gracias. Y mucha suerte en este desafío de la coalición. Buen viento y buena mar, porque lo que se viene creo que es un desafío para el país y sobre todo un esfuerzo por mejorar nuestra democracia.